nombre es Daniel Núñez y soy autor del libro Hijos o Maestros, historias de familias en busca de un nuevo modelo educativo. Esta es la segunda entrega de la serie Holismo versus Nuevo Orden Mundial, que empezó con pedagogía, con el primer capítulo, Pedagogía Conductista, Ingeniería Social, donde traté cómo la educación mediante la pedagogía conductista nos desconecta de nuestra propia guía interior, nos somete a los intereses de las clases dominantes y se convierte así en la base de los programas de ingeniería social a los que hoy, más que nunca antes, estamos sometidos. En este segundo capítulo quiero tratar la urgente necesidad de cambio de modelo en la salud hacia uno más holístico, hacia una visión más holística del mismo, ¿no? Creo que básicamente esto es lo que pide la situación. El cambio de paradigma general, pero incluso particularmente en el que más estamos, el centro de todo esto es el de la salud, ¿no? ¿Por qué entonces yo quiero opinar sobre ello? Pues de alguna manera también me siento con cierto grado de experiencia, por decirlo de alguna manera, de vivencia, de conocimiento en base a mi propia experiencia personal, que ya conté, en cierto modo, un poco por lo menos en un vídeo que le dediqué al ministro de Sanidad, al señor Salvador Illa, en el que hablaba un poco de esto, ¿no? Entonces, en definitiva, lo vuelvo a contar por si alguien no lo ha visto, no lo quiere ver o lo que sea, y por la gente que lo pueda ver nuestro por primera vez. Bueno, yo hasta los 25 años pues llevo una vida un poco dispersa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy tengo 56, pero en esa época el SIDA apareció en escena, ¿no? Hasta ese momento, en los años 80, finales de los 80, no se sabía prácticamente nada del SIDA y de momento apareció en escena. Y bueno, claro, como una de las vías de contagio era el intercambio de jeringuillas, pues yo fui a hacerme las pruebas, ¿no? Y mis padres se enteraron, evidentemente, en esa época. Y yo por el tiempo que duró las pruebas, bueno, pues tenía el 80% de posibilidades de morirme, porque había sido bastante, ¿cómo decirlo?, activo, ¿no?, en el intercambio de jeringuillas. Era una cosa que en esa época se hacía como algo moderno, algo in, ¿no?, algo que molaba, ¿no? Y bueno, aunque yo siempre tenía cierto grado de cuidado, ¿no?, de lavarla, de dar tiempo, ¿no? Pero claro, aquello que era un medio de transmisión, el quizás el más importante para mí, significó que mi vida estaba en peligro. Entonces, como digo, las pruebas fueron positivas en ese aspecto. No tuve el SIDA, no tenía el SIDA, gracias a Dios. Pero sí me detectaron hepatitis B, hepatitis C, úlcera de duodeno, hernia de hiato, quistes en los testículos y seguramente me acuerdo de que algunas cosas más ya no tan significativas, por decirlo de alguna manera. Bueno, con esas 5 enfermedades más graves, la medicina alopática, que en ese momento yo era la que conocía, pues me dijo que para la hepatitis B medicamentos, interferón o algo así, me decían que tenía que tomar. Para la hepatitis C, que eso era crónico, aparte de tomar medicamentos, era crónico. Para la úlcera había que operar, aparte de medicamentos, supongo que también me darían. Para la hernia, medicamentos, y para los quistes de los testículos había que operar, cirugía o todo, ¿no? La casualidad es que un amigo mío me dio unos meses antes, ya empezó a llegarme información de libros de autoayuda, de Louise Hay, de Wayne Dyer, de este tipo de literatura de entonces, ¿no? Y bueno, pues como me resonaba mucho lo que leía ahí, decidí no hacerle caso a la medicina convencional y dedicarme a investigar, ¿no? Bueno, yo había tenido algún trauma que otro de pequeño, una visita al urólogo y después yo tenía conciencia de que mi relación con respecto al sexo y
había sido muy jodida y había estado muy marcada y tenía que ver con las drogas y tal. Con mi entrada de las drogas me metí a profundizar en todo eso y bueno, estuve como 10 años haciéndome un programa de objetivos personales para transformar las áreas de mi vida de debilidad, donde yo sentía que era débil o que aquello me podía ocasionar una situación de estrés vital que me llevara a haber desarrollado esas enfermedades. En definitiva, yo me puse a hacer un programa personal por todo lo que leí en unos años y tal, para reformar mi vida y para superar esas enfermedades como consecuencia de ello. Al cabo de, pues, unos años, yo estaba perfectamente sano. Para la hernia de hiato, para la hepatitis, para la úlcera de duodeno, absolutamente curada, sin ningún tipo de tratamiento, sin ninguna medicina, tratamiento alopático, si eso se sobreentiende, sin ninguna operación. Los testículos igualmente me los sané yo y se desaparecieron entre algo de medicina natural que me dio una persona a la que fui a ver y mis propios procesos mentales de reestructuración, de reforma de mi manera de encarar sobre todo el tema de la sexualidad, pues desaparecieron, ¿no? Por lo tanto, yo tengo una experiencia vital que desde entonces me acompaña, que me dice que la medicina alopática, como mínimo, no es el único camino, ¿no? Como mínimo, ¿no? Que personalmente lo que pienso es que está completamente equivocada. Por lo menos, diría yo, de la manera que se entiende, cómo se ejecuta y cómo se lleva a cabo. Desde ese punto de vista está absolutamente equivocada, ¿no? Y bueno, yo una de las cuestiones que descubrí en aquella época sobre medicina fue la nueva medicina germánica, que todavía me parece que no se llamaba así, del doctor Hammer, ¿no? En un congreso que fui, pues lo conocí y aquello me resonó muchísimo porque le daba sentido a todo lo que me había pasado a mí y de entonces la seguí. Y ha sido un constante en mi vida que me ha quitado bastante miedo, ¿no? a todos los procesos, ¿no? Y yo creo que personalmente yo diría que hoy tenemos que ir hacia ese tipo de medicina. Porque la medicina convencional está tratando la enfermedad como si ellos tuvieran el monopolio de verdad sobre los procesos de salud y de enfermedad. Es decir, como si más allá de esta medicina lo demás no existiera. Es decir, y aparte, como si fuera una ciencia exacta. Es decir, ellos dicen esto es una ley, siempre se cumple y por eso podemos proponer la vacunación obligatoria, por eso podemos proponer una ley de Auschwitz para el que no la cumpla, porque claro, está poniendo en peligro todo lo demás, porque claro, porque esto es así, esto no admite duda ninguna, no admite ningún tipo de discusión, ¿no? Pero bueno, eso quizás se lo pueda comprar la gente que necesita comprar eso. Es decir, porque para mí ese tipo de aseveraciones tiene un público muy amplio. Y el público es el que demanda y el que justifica, el que consiente, el que necesita que se ejecute la medicina desde ese sitio. Y de ello, las farmacéuticas pues se lucran enormemente satisfaciendo las necesidades de una amplia mayoría de la población mundial, sobre todo occidental, una amplísima mayoría de la población que necesita que desde el exterior tenga la sensación de que alguien los cura, se cura, ¿no? Y claro, esto en base a qué se hace, ¿no? Pues mi experiencia vital me dice que cuando yo tuve que enfrentar esa situación para sanar, lo primero que tuve que mirar era debajo de la alfombra toda la mierda que había estado escondiendo o haciendo como que no estaba, como que no se veía, como que no existía, que es lo que la sociedad convencional, el entorno te hace ver de alguna manera. Tú aprendes que eso es lo que hay que hacer, que
que no, que eso si no lo tocas es como si desapareciera, ¿no? Entonces todas las miserias, todas mis vergüenzas, todo lo que yo sentía de mí que yo no estaba bien, todo lo que no era válido, todo esto que haces como que no existe, lo metes debajo de la alfombra y ahí no se ve, pero sin embargo está mandando en tu vida, es lo que manda en tu vida y además de una manera descontrolada porque como no lo ves, como no estás consciente, pues entonces la vida constantemente te va llevando hacia ese sitio de mostrarte todo eso, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia personal. Pero claro, en todo este proceso siempre hay muchísimo dolor. Es decir, todo eso lo hacemos porque todas esas miserias, todas esas vergüenzas, todas esas inseguridades, todas esas experiencias dramáticas están acompañadas de dolor. Y el dolor parece que no tiene utilidad en la concepción materialista del mundo que vivimos desde hace ya unos siglos. Y entonces, ¿qué hay que hacer con el dolor? Tomarse una pastillita y evitarlo. Es decir, no estoy hablando tampoco de que aquí lo que haya que hacer es ir hacia el dolor y sí, masoquista. No, no esa es la cuestión. La cuestión es que tiene un sentido el dolor. Tiene un sentido completamente reformador, ¿no? De como dirección prohibida. ¿Por qué me duele esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué siento yo dolor? No, lo tapo y como si no existiera y aquí no pasa nada, que es lo que hace la medicina alopática. Entonces, claro, ese proceso personal del individuo en el que tiene que enfrentarse a todo eso, pues eso no lo quiere la mayoría de la gente, porque le da miedo, entra en vacío, no sabe muy bien, se pierde de dónde está agarrado en la vida, que es donde lo sostiene, la identificación que hace con su vida, de momento se va, iba a decir la mierda, y se va a la mierda. Pues se puede poner en peligro la pareja, se puede poner en peligro toda la estructura que tiene. Entonces, claro, eso normalmente, ¿qué pasa? Que hasta que no estás muy contra la espada y la pared, la gente suele pasar. Y si pasa, entonces ya la cuestión está fuera. El culpable de lo que me pasa siempre está fuera. Que no digamos que no hay alguien que sirve de ejecutor para también hacerte algo a ti, pero al fin de cuentas la responsabilidad de lo que te pasa la tienes que tratar en ti mismo y coger lo tuyo y desde ahí modificarte para intentar solucionarlo. El otro está muy bien, hará lo que sea, pero si yo me centro en que el otro es culpable, pues evidentemente yo no tengo potestad, no soy una víctima de mi vida y tengo que vivirla desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa ingente cantidad de personas necesitan algo desde fuera que tengan la sensación que se les ocurre, ¿de acuerdo? Y esa es gran parte de lo que sostiene hoy por hoy a esta respuesta de la gente ante cosas no evidentes, manifiestas, de una magnitud tan inmensa, todo lo que está ocurriendo no está sostenido absolutamente por nada y sin embargo la gente está ahí porque lo necesita, porque si esa gente no lo necesitara eso, no podría sostenerse todo esto. Es decir, es una cuestión de necesidades y el que provee las necesidades. Y ahí está la farmacología, todo esto que ha hecho mella, o sea, que ha hecho que se ha desarrollado por necesidad del individuo. Y esto, sobre todo, se da ahora como algo evidente porque ahora todo el mundo tiene acceso a la información. Se podría decir que en el siglo XVIII pues, poca gente tenía disponibilidad de todo esto y claro, pero hoy en día, desde el siglo XX, finales del XX y el XXI, que estamos, todo el mundo tiene acceso a la información, no es una cosa que esté ahí al alcance de muy pocos, ¿no? Entonces, eso por mí, por una parte, ¿no? Pero claro, lo que decía de la medicina, ¿no? Porque decía esto de que la medicina convencional, la tradicional, tradicional, antes de esa había otra concepción de la medicina, la alopática, la institucional, la que dicen es que ella es la que tiene la potestad de la verdad. Pero hay sistemas médicos completos, como son la Ayurveda, con infinidad de siglos de tradición, de cura en la India y en la zona de esa zona del mundo. La medicina tradicional china, por supuesto, todavía más antigua, mucho más antigua, con unas tradiciones, no necesita medicamentos, nada en absoluto. La naturopatía, que también es un sistema completo y cerrado de salud y de medicina, o la homeopatía también, que bueno, que podrás no creer en ninguna de ellas, pero son tan válidas como mínimo como la alopática, tan válidas como mínimo, y yo personalmente pienso que
No hay color, o sea, es decir, mi experiencia personal es que no es posible comparar una cosa, sobre todo como se interpreta y cómo está fundamentada la alopática a las demás. Es que no, es que no se puede, porque es que no, la medicina tradicional, la medicina alopática no sabe absolutamente nada de la salud de la enfermedad, nada. Ella te puede decir que tienes estos síntomas, que te pasa esto, de ponerle un nombre, etiquetarlo, y como estaba leyendo, por ejemplo, ahora vi digo, voy a mirar esto, que es básico para mí, porque unos virus, un supuestos virus, todos para mí son supuestos virus, para mí, enferman a unas personas y a otras no. Que es básico, me parece que después de tantos años y tantos miles de millones gastados en investigación, que no se sepa eso mínimo, cuando estamos así por todo eso, porque si dijéramos que es del coronavirus solo dirían, hombre, claro que es nuevo. No, no, es que esto pasa con todos, con años y años de descubrir que si tal virus, que si tal otra, pero no se sabe por qué. Y me pongo en la página de Infosalud y dicen que por qué unas personas enferman por un virus y otras no. Y esto es un artículo de Madrid del 17 de julio de 2019, de Europa Press. Dice, las personas con metabolismo alterado y estresado, tienen más riesgo de infectarse por un virus que aquellas que lo tienen normal, según ha demostrado un equipo de investigadores del Centro de Investigación Experimental y Medicina Viral del Centro de Medicina Académica Sing Health Duke News de Singapur, en un trabajo publicado en la revista Nature Medicine. Bueno, hasta ahí vamos a ver. Esta hallazgo explica las razones por las cuales algunas personas se enferman a causa de infecciones virales y otras no, cuando están expuestas al mismo virus. Por tanto, puede ayudar a desarrollar medidas de prevención y tratamiento para patologías infecciosas como por ejemplo la fiebre amarilla, dengue o síndrome congénito de tal. La mayoría de las infecciones virales producen una variedad de síntomas que afecta a unas sí y otras no, para no leerlo todo y hacerlo demasiado grande. El dengue, por ejemplo, a un tercio de la población sí, a dos no, por ejemplo, ¿no? Dicen, algunas personas no se enferman a pesar de estar infectadas con el mismo virus, mientras que está desarrollando síntomas e infecciones. Bueno, la comprensión tal conduce al desarrollo de nuevos métodos de prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas de todo el mundo. Los expertos realizaron ensayos clínicos a partir de 100 adultos sanos que utilizaron la vacuna con fiebre amarilla, una de las vacunas más efectivas del mundo, que tiene un excelente perfil de seguridad. El equipo analizó los perfiles de sangre de los voluntarios inmediatamente antes y después de la vacunación, observando que las personas cuyas células sanguíneas tenían niveles elevados de estrés, de proteína y metabolismo alterado antes de la vacunación desarrollaron síntomas similares a la gripe. Es decir, eso es, el problema es que tiene el estrés, metabolismo, están alterados metabólicamente y tienen alto el estrés, esas células. Por lo tanto, ¿a dónde creéis que va a llevar todo esto? Nuestros hallazgos muestran que el aumento de niveles de estrés y el metabolismo alterado en las células inmunitarias de una persona son factores que hacen que sea propenso a desarrollar síntomas durante una infección. Por consiguiente, eso nos dice que las células inmunitarias y las vías metabólicas podrán ser objetivos útiles para desarrollar tratamiento de la fiebre amarilla y otras infecciones por flavirus, han apostillado. Los investigadores están comenzando otro ensayo clínico en 2020 para comprobar si la supresión de la respuesta inmune temprana puede reducir la posibilidad de enfermarse. Es decir, esto es como la respuesta inmune está alterada. ¿Pero por qué está alterada la respuesta inmune? Vamos a suprimirla para ver si esto es o no es. Si tú la suprimes y no tiene, pero ¿de dónde surge estas células alteradas? El estrés alterado, ¿de dónde surge todo esto? Esto no te lo da, no te lo explica la medicina convencional alopática nunca. Nunca. Te dice, tienes tal enfermedad, estos son los síntomas, vamos a tratar este síntoma de esta manera, vamos a tratar el síntoma del otro, y esto es que tal función ha disminuido la otra, pero ¿por qué pasa todo eso? Eso no tiene ni idea, sigue sin tener ni idea en prácticamente ninguna enfermedad, ¿no? Aunque a lo mejor puede ser que es mejor así, que no se sepa, porque así es más fácil el control, ¿no? Si no se sabe, estamos siempre con la mosca detrás de la oreja y pensando que nos puede venir por cualquier lado y además, si no tiene sentido que esté aquí, que uno sí, que al otro no, pues todo el mundo está mosqueado. Si tuviera sentido y dijeran, no, a la gente con solo pues, los que tienen el sistema inmune muy, pues bueno, entonces no haría falta, ¿no? Pero claro, no, hay gente que no.
Hay gente que puede tener sistema inmune por los suelos, aunque no sea mayor, aunque no tenga enfermedades, que esté de pánico, esté a punto de morir, él solo, bueno, solo con todas las informaciones que se le dan, pero no, es joven y no tenía nada. Pero no nos importa, nosotros mientras nos den algo y tengamos así con algo me dado y ya tenemos la sensación de que esto está bien, pues ya está, así nos conformamos, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que todo esto ha venido para que esto se acabe, este modelo de salud y de enfermedad, pues ya se acabe definitivamente, empiece a mutar. Yo diría, personalmente pienso que la nueva medicina germánica del doctor Hammer, que desde mi punto de vista es hacia donde deberíamos de avanzar desde este modelo que tenemos ahora progresivamente, ¿no? A por fin que empiecen a validarse y a reconocerse por cada vez más médicos las leyes biológicas que descubrió el doctor Hammer. Por ejemplo, el doctor Enrique Costa, entre otros muchos, en una charla que dejo linkeada abajo, el origen de la concepción de que los microbios son agentes patológicos y los responsables de las infecciones resulta de una deducción y no de una comprobación científica. Porque cuando los microscopios pudieron observar estos agentes se pensó automáticamente que eran los causantes de la propia enfermedad. De la misma manera que podríamos decir, que este ejemplo ya lo he escuchado por ahí varias veces, que los bomberos son los causantes de los incendios porque están presentes cuando ocurren, cuando se producen. Y a partir de ahí creció la industria farmacéutica, con las patentes y todo este entramado hasta nuestros días, donde se ha convertido en el lobby más influyente a nivel económico y social, creando una estructura financiera a su alrededor que penetra, como muy bien explica el oncólogo Vinay Prasad, investigador de prácticas médicas y autor del libro Ending Medical Reversal, que en palabras textuales refiriéndose a los ensayos clínicos posteriores a los estudios científicos, basados en estudios científicos, dice textualmente, en su inmensa mayoría son realizados por la propia industria. Es como si yo fuera pintor y me presentara un concurso que también soy el jurado. Seguramente ganaría ese concurso. Por otra parte, este mismo señor asegura que aproximadamente el 40% de las acciones, medicamentos que recomiendan que se aplican, ya sean cirugía o otras cuestiones, pruebas diagnósticas, son absolutamente erróneos y que no mejoran lo que ya había, lo que sí son más caros. Vaya por Dios. Pero ¿saben ustedes por qué esto es así? Porque lo único que cura realmente es el propio cuerpo. La inteligencia inherente a él, sin necesidad de que nosotros hagamos nada. Por ejemplo, cuando te haces una herida, sí, la puedes limpiar, pero las plaquetas son las que la cierran. O cuando te rompes un brazo, el médico ayuda a colocarlo en su sitio, pero lo que suelda, lo que hace la unión, es el propio cuerpo. O incluso en las operaciones, ¿no? El médico puede limpiar, puede reconstruir, pero al final el cuerpo es el que realmente restituye todos las heridas, la cierra y vuelve a conectar las cosas, porque si no hace esa unión, el cuerpo, por mucho que haya cosido, que haya reconstruido, no es posible. Entonces, esto es una ficción. Estamos asistiendo a una ficción que nos han vendido de que la curación viene de fuera. Y no es así. En un momento dado de todo este proceso, conocí la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Eso sería a principios de los años 90. Y me pareció en aquel momento uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Pero ¿qué pasaba? Que estaba perseguido. Estaba perseguido. En vez de estar intentando buscar si eso podía mejorar lo que había, ese hombre estaba perseguido. Lo primero que dice Hammer es que no te creas lo que dice, lo que él plantea, sino que, aunque sea una ley, sino que lo compruebes por ti mismo, que lo investigues. Eso es una base. Él no dice que creas a pie juntilla, ni que compruebes las leyes que ha descubierto. Y la medicina alopática oficial, ¿qué es lo que dice? Que si no la aceptas sin rechistar, intentan someter a prácticas contra tu voluntad. Si eres profesional, te pueden echar de la profesión.
Y si planteas que has descubierto algo que ofrece las respuestas que ella no tiene, no se dignan a comprobarlo para nada, como le pasó a Hammer, que pese a tener numerosas resoluciones de los tribunales de alemán en las que obligaba a la Universidad de Tübingen para que verificara las leyes que había descubierto, las han incumplido sistemáticamente desde entonces. Y aquí no ha pasado nada. Sin embargo, lo intentaron internar en varias ocasiones en un psiquiátrico para que se retractara, de lo que estaba diciendo, ¿no? Dicen, como esto no tiene ningún sentido y esto es un loco, pues que dígalo por ahí lo que quiera porque es que este no hay quien lo crea. No, no, lo metieron 2 veces en la cárcel para que el hombre dijera que no, que esto es mentira, que lo que estoy diciendo yo no es verdad, que me he equivocado. Pero el hombre no sabía lo que había descubierto, ya no podía darle marcha atrás al asunto, ¿no? Una medicina que reconoce mediante la OMS que las estimaciones sobre las víctimas de lesiones discapacitantes o muerte como consecuencia de iatrogenia en el mundo son de decenas de millones al año. Y en esta pandemia no ha sido una excepción, porque si desde la perspectiva de la nueva medicina germánica entendemos que el clima de terror instaurado por gobiernos y los medios de comunicación, las casi sentencias de muerte a los grupos de riesgo por esto mismo, son el escenario más adecuado para que las personas con menos capacidad de gestionar un conflicto biológico y más agotadas físicamente se den con enorme facilidad estos shocks biológicos en masa y en consecuencia se produzca una pandemia, pero de terror, de condiciones súper estresantes que no hace más que dar validez al paradigma darwinista de la supervivencia de los más fuertes. Indecente me parece ya la actuación de los gobiernos gastando del erario público ingentes cantidades de dinero en perseguir, combatir y desacreditar las medicinas alternativas, terapias alternativas y demás. Por ejemplo, la fitoterapia, algo que ya me parece no descabellado, sino que ya raya, no sé, nos da nivel de conciencia del medio de la sociedad en que vivimos. Una sociedad en la que se combate el poder curativo de la naturaleza. Yo no, ya ahí por ahí no. Es que lo leo tras escribirlo y no doy crédito. Me enfada hasta tal punto que pienso, es que nos merecemos lo que nos está pasando. Que la inmensa mayoría de la población lo consienta, me resulta, no sé, no tengo palabras, la verdad. Bueno, pues estas cosas de iatrogenia, si hay 10 millones en el mundo que mueren, yo estoy convencido que solo apunta como caso de iatrogenia un X% muy pequeño de la realidad. Muy pocos casos, porque yo he visto iatrogenia cuando mis padres han estado enfermos y tal y cual, mala praxis y tal, pero esa, si no ha habido una denuncia, si no ha habido un no sé qué, si nadie ha reaccionado ante eso, ellos mismos no. Mire usted, aquí hemos hecho y nos hemos cargado a esta persona, no se ha dado usted cuenta, pero no, nosotros hemos cargado a esta persona y vamos a asumir la responsabilidad. Y claro, es que ellos tratan de pseudociencia, la medicina alopática trata de pseudociencia a todo lo que no está en función a sus parámetros, ¿no? Pero esos parámetros, ¿quién los dicta? Pues las industrias farmacéuticas, que hemos dicho que está sostenida por la inmensa mayoría de la población que necesita a alguien que haga ese juego para ellos sentirse que así pueden estar viviendo más o menos con un control de su vida y no tienen que meterse en el pantano, ¿no? O en el pozo ese, no tienen que meterse ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo hay un tema que muchas veces cuando escucho hablar, en general, digo, yo no sé cómo la gente puede, o sea, cuántas películas, cuántos documentales, cuántas series de televisión basadas en hechos reales, cuántas noticias, cuánto de corrupción para ganar dinero, por intereses, por poder. Hemos visto a lo largo de nuestra vida, las grandes corporaciones, de los gobiernos, ¿cuántas hemos visto a lo largo de nuestra vida? Está lleno, la historia de la humanidad está lleno de eso. Y de los pequeños también, de los que lo hacemos en pequeño, también buscamos la vuelta para hacer las cosas, por supuesto que sí. No, yo siempre digo que esas torres tan grandes están construidas con ladrillitos pequeños que somos nosotros haciendo lo mismo, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? Entonces, pero esto, que nos hemos hartado de criticarlo, y porque yo digo, el binomio político corrupto lo habrá escuchado alguien alguna vez. Porque ahora parece que esto no es una cosa que no ha existido nunca. O
Señores, que está todo lleno de esto, está siempre lleno, que es una cosa evidente y ahora no. Y no hay un conflicto de intereses entre los fabricantes de medicamentos y los que se autorregulan a sí mismos y toda la estructura de gente, de médicos y científicos que están pagados por ellos, que están financiados por ellos, por sus fundaciones, por todo, si están sosteniendo un sistema. Tenía por aquí un... A ver, sí. Sí, de Telegraph, exactamente. Una encuesta publicada en el British Medical Journal muestra que solo un 6% de las cooperativas de médicos del NHS, que es el Servicio de Salud Británico, publican online información sobre los obsequios y atenciones que reciben de la industria farmacéutica, por lo que es prácticamente imposible que los pacientes determinen si existe un conflicto de intereses. La industria farmacéutica en Reino Unido informó haber gastado 116 millones de libras en dicha actividad. Nota, el 73% para actividades educacionales. Que suena bien educacionales, pero es para que ellos sepan qué hacer, cómo vender los medicamentos que después les van a dar comisiones, les van a dar lo que tengan que darle por detrás. Y yo no me he puesto a investigar cómo está todo ese sistema, porque en su momento se metió mano porque esto era lo que era una barbaridad, y ahora no sé cómo estará, pero seguramente pues eso, está como está, ¿no? Y si te sales de ahí, que es lo que está pasando, al que se sale de ahí, al que no dice, pues te echan del colegio médico, y claro, ¿quién se va a arriesgar en esos términos? Si está todo orquestado así, si tienes que ser, pues eso, un héroe, para salirte de ahí, arriesgar tu vida, tu entorno, y lo que no pasa ahora, ¿no? Pues ahí estamos todos, ¿no? Decía que en 2017, así eso lo he leído, a pesar de las reglas del Consejo Médico General que requieren que los proveedores de atención médica divulguen posibles conflictos de intereses, la nueva investigación de la Universidad de Oxford descubrió que alrededor de 2/3 de las cooperativas médicas responsables no registran los nombres de los médicos que recibieron servicios de hospitalidad, comidas, hoteles, etc. Es que, es verdad, vamos a ver, ¿cómo podemos entender que todo esto que hemos dicho no está sujeto a unos intereses grandísimos y que cuando todos tenemos intereses en nuestra vida automáticamente nos los justificamos? No, que yo no pago Hacienda porque claro, porque ellos son unos ladrones, porque si bien, no, que ellos sean unos ladrones, pero eso es una justificación para tú no pagar. Todo lo que hacemos en nuestra vida que no es correcto, nos lo justificamos. Un patrón común a la humanidad, menos al que ha dicho yo no paso por aquí. Yo ya no me justifico en estas cosas. Si lo hago, lo asumo, que lo he hecho, y lo he hecho por las cuestiones que sea, pero lo asumo, no lo he hecho por otras cuestiones. Pero esto es común, y es común para el pequeñito, y es común para el que está allá arriba, que también se lo justifica y también se ve las cosas por donde le interesa, y lo demás lo descarta, porque eso sabemos hacerlo muy bien el ser humano, descartar lo que nos interesa, porque eso, vamos, yo lo considero absolutamente intrínseco hoy por hoy en el nivel de conciencia que tenemos la mayoría de la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces decía aquí, me apuntó una cosita, ¿no? Un ejemplo de conflicto de interés. Digo, ¿cuántas veces habrá detectado usted que un vendedor le ha destacado lo positivo y le ha ocultado lo negativo de un producto? Si es que vivimos en una sociedad que está marcado por los conflictos de intereses y lo vemos normal. Que esto es propio del paradigma materialista, como está ahí arriba en la cúspide, pues normal, en el momento que hay dos cosas que se enfrentan, el que está arriba, el materialismo, el dinero, el poder, todo, pues ya está, organizamos las cosas en nuestra cabeza para que vaya para allá, ¿no? Y así es, ¿no? Entonces, bueno, pues yo básicamente creo que esto es una necesidad, ¿no? Que esto ha venido simplemente para que veamos, abramos los ojos, entendamos que la única manera que tenemos de salir de todo esto es disintiendo, empezar a investigar otros modelos de salud, a investigar en nosotros mismos nuestra miseria, no hay otra de salir de ahí. Y la pena es que tenga que morir mucha gente que no es capaz de hacer eso para seguir adelante la civilización. Esa es la pena. Porque si va a tener que morir mucha gente para que lo que quede sea de otro nivel de conciencia, va a tener que pasar así. Será con vacunas, será como sea, será por el estrés constante de estas situaciones que a los más débiles evidentemente les va a generar shock biológicos por todos sitios, y si no es de una cosa va a ser de otra, se van a tener que morir.
pues bueno, es que al final, si una persona sigue ahí y no hace nada y encima quiere que le den más de todo lo que le está jodiendo la vida, contra eso no podemos hacer nada. Contra eso no podemos hacer nada. Pero los que, por suerte, podemos ver esto de otra manera, necesitamos empezar a discendir de este modelo, a buscar otro modelo, a regirnos por otro modelo y a no entrar, como decía en el vídeo anterior, a la cosa de juzgar las vacunas porque no, porque es que si no te dan si nadie se hace cargo de los, ¿cómo se dice? De los efectos secundarios, es que yo, mi vida no tiene precio. Es que yo, aunque me dieran 1.000 millones, la de mía ni la de mi hijo, no es una cuestión de que se le ponga precio para ver si sí o si no. Es que yo sigo otro modelo. Es que hay otros modelos. Es que ese no es el único. Es que eso es una ficción que no se sostiene judicialmente por ningún sitio. Lo que pasa es que mientras la ley de Auschwitz esta saldrá, mucha gente se acojonará, dirá, uy, si estaba ahí, tengo que no vaya a ser, ¿qué tal? Pero eso no se sostiene. Y lo que vuelvo a decir, si estamos en una guerra, como mucha gente cree, sentado en casa escondiendo cada vez más calma, no sé qué, y haciendo tal, así no se gana. Yo no creo que estemos en una guerra, simplemente estamos, la vida nos empuja, si no hacemos por las buenas, lo tenemos que hacer por las malas. Si no nos damos cuenta por nosotros mismos, cuando están las cosas más o menos bien, de que tenemos que discernir del modelo educativo que nos prepara para que ya nos sepan dónde tocar y hagamos lo que ellos ya tienen previsto. Si no somos capaces de discernir del modelo de salud que ya está, nos tiran un pequeño no sé qué y ya está acojonado todo el mundo, ¿no? Sino que empezamos a entender que el nuevo paradigma, el holístico, que es desde mi punto de vista el emergente, que lo dicen científicos, lo dicen la nueva medicina por todos lados, la nueva medicina, la nueva ciencia, la física cuántica por todos sitios, ¿no? Si no, mirad ahí a Gonzalo Rodríguez Fraile, que tiene unas conferencias sobre su libro de la nueva realidad, el nuevo paradigma de la nueva realidad, que sobre todo lo enfoca desde el punto de vista espiritual, que es lo que integra el holismo, del cual hablaré en el próximo, quiero empezar ya a meterme en el holismo expresamente, ¿no? Para poder explicar un poco toda esta investigación que he hecho durante años, ¿no? Sobre qué implica el holismo realmente, porque escuchamos medicina holística y sí, sabemos que todo está relacionado y tal, pero tenemos que tener un marco de referencia claro de qué implica, qué son estas leyes, cómo debemos comportarnos si queremos tener de referencia ese marco habitualmente, ¿no? Entonces, como no hay mal que por bien no venga, sinceramente espero y deseo que esto suponga una aceleración en el cambio de modelo hacia este emergente paradigma holístico, que considera al ser humano como un todo con su entorno y en permanente equilibrio dinámico con los principios universales que gobiernan nuestra existencia. Porque el nuevo modelo muchas veces lo único que necesita es información, informarse. Y aconsejo a todos investigar sobre la nueva medicina germánica con la mente abierta, entendiendo que lo que hay ahí es experiencias vitales de personas que les han llevado a ver cómo hay un modelo que se repite sistemáticamente, que se produce, que se genera, que son leyes, que no es creencia como la pseudomedicina alopática nos vende. Ahí hay leyes universales, hay que entenderlo, es un cambio de paradigma importante, un modelo holístico completo del individuo, que no solo son las reacciones del cuerpo, de los órganos, porque sí, o que no se sabe de dónde viene en la última instancia. Voy a dejar un link para un curso gratuito en los comentarios de este vídeo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Recuerdo uno de los experimentos científicos de un psicólogo que se llama Marc Fleschek, que lo vi en este curso que digo de la nueva medicina, material de nueva medicina germánica, que se llama, que es un psicólogo francés que lo hizo con un hospital que ahora mismo, no me acuerdo del nombre exactamente. Hicieron un estudio sobre 600 pacientes, 600 y algo, poco, pacientes de cáncer, ¿no? El estudio había dos grupos. Un grupo que se trataban o con medicina, o sea, con cirugía, con radioterapia, con quimioterapia,
Y el otro que decidió no tratarse, sino irse a su casa y realizar algunos cambios que ellos creían que debían de hacer en su vida y ya está, ¿no? Bueno, al cabo de los 8 años, del grupo primero, de los que habían sometido a operaciones y todo eso, seguían vivos el 26% exactamente. Sin embargo, del grupo segundo, donde no habían hecho ningún tratamiento oficial de lo de la medicina convencional, y no era nueva medicina germánica, lo que pasa es que está en sintonía, aunque no lo supieran, está en sintonía con la nueva medicina germánica, el 85% seguían vivos después de 8 años. De sentido común es investigar eso, por Dios. De sentido común es investigar eso. Si Hammer dice eso mismo, que los programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico están hechos y muchas veces ya se ha resuelto el conflicto que lo originó. Y si no hay raíles que te vuelven, situaciones que te vuelven a meter ahí y te desgasten tanto, normalmente se sale sin hacer prácticamente nada, sino cuidándote y si con el conocimiento de cómo funciona esto, pues aplicar a lo mejor algún medicamento que te ayude a que los efectos de la curación no sean a lo mejor tan agresivos, porque si ha habido un periodo muy largo en el que el conflicto ha durado activo y ha sido muy intenso como lo ha vivido y se ha vivido durante mucho tiempo, la reparación puede llegar incluso a provocar la muerte porque el daño ha sido muy, muy grande antes de resolverse el conflicto, ¿no? Pero ahí serviría la medicina convencional para mitigar esos efectos, para que o sea, con un conocimiento global de cómo funciona todo esto y exacto, es mucho más fácil y tendría un sentido, incluso no el que se le da ahora mismo, pero sí una parte tendría un sentido, ¿no? Se podría, ¿no? Entonces estos datos son abrumadores, esto no admite dudas, admite mucho más estudio, mucho más profundizar y sobre todo comprobar y verificar, que por otra parte ha sido verificada ya muchas veces, en hospitales, con muchos médicos, verificables, 100%, primera, segunda, tercera, las leyes. O sea, que no es que no se haya hecho, es que se ha hecho. Lo que pasa es que la medicina oficial sigue negando, como sigue negando con dictámenes judiciales de comprobar esa nueva medicina por la Universidad de Tübingen, que es a quien le dijeron que tenía que hacerlo, ¿no? Bueno, así seguimos, ¿no? Concretamente yo y mi familia, en principio yo, ¿no? Desde hace más de 30 años no acudo a la medicina convencional a curarme. En un caso ya un poco grave de que yo pueda estar asustado por lo que me pueda estar pasando en un momento dado, asustado en el sentido de no sé lo que tengo, no tengo muy claro qué me puede estar pasando, vamos a ver qué me puede medir, cómo me orienta, ¿no? Y puedo ir alguna vez a que me diagnostiquen, que no siempre te van a diagnosticar bien, pero bueno, ahí puede que acierten en muchas más ocasiones, ¿no? Pero a curarme jamás. Y mis hijos no han ido. Una vez cada uno cuando eran pequeños fueron, tienen 15 y 12 años, porque tenían dolores y estaban muy asustados, siendo bebés, los dos estábamos asustados. Tienen mucha responsabilidad y llegó un momento en el que tenían dolores o estaban no sé qué y fuimos, pero no los tratamos prácticamente, no para aliviar a lo mejor, pero ya está, no para curar, ¿no? Entonces nosotros en nuestro caso todas las enfermedades de nuestros hijos no, porque tratamos de que no haya circunstancias que le puedan pasar de este tipo, pero en nuestro caso mi esposa y yo lo que trabajamos es en tratar de eliminar las causas o tratarles directamente desde la toma de conciencia, aplicando las soluciones que creamos pertinentes, pero tomando el cuerpo como un todo, viendo que lo que ha podido pasar es un conflicto, un shock biológico que no hemos sabido gestionar en el momento y eso puede desencadenar. Entonces, pero estamos todo el tiempo en esa búsqueda de alinearlos con los principios universales, de integrarlos poco a poco cada vez más en nuestra vida, porque esa es la única forma realmente evolutiva y para eso sirve el sentido profundo de la enfermedad, porque cada sistema especial de la naturaleza, ¿cómo se dice? Ahí ahora no me sale. Programa especial de la naturaleza, con pleno sentido biológico, el sentido biológico es ¿por qué no has podido gestionar eso bien?
porque estabas muy apegado a una situación, porque no has podido separarte y asumir tu propia responsabilidad en esa situación que tal, porque estás muy débil en ese aspecto y cualquier cosa que te pasa te afecta demasiado. Pero te da una imagen de por dónde debes trabajarte a ti mismo para estar mucho más alineado con las leyes universales. Esa es mi experiencia vital y es por donde trabajo. Y una persona como yo que he estado con tantas enfermedades, he consumido tantísima droga, me he metido tanta. Yo no he necesitado medicamentos nunca. Una aspirina, el día que le dolor de cabeza tengo que hacer cualquier cosa y no. Porque si no, normalmente no me tomo nada, ¿no? Y además los dolores de cabeza yo sé cuando me vienen, a mí me vienen siempre por el estómago, cuando algo no he digerido bien, alguna cuestión que me he comido que no me tenía. Claro, físicamente también, pero con la física estaba ahí con otra situación que no he digerido y entonces automáticamente me viene el dolor de cabeza. Sé que es una cuestión de digerirlo y solucionarlo y tal. Pero si tengo que hacer algo, a lo mejor alguna vez me tomo una aspirina porque no lo puedo hacer y tenía que hacer algo. Pero ya está, no hay más. Incluso voy a un dentista holístico para la muela, que prácticamente yo no noto la anestesia, ¿no? Cuando no se me duerme la boca ni nada, y si tienes un dolor, te hace un agujerito en la muela y para que salga el gas ese que es el que provoca el dolor. Otro modelo, necesitamos otro modelo y dejar de alimentar este. No es posible seguir con este modelo porque ya te tienen ahí, vas al médico, le pides y ellos ya te cogen, te controlan, te aplican que si trombos en los pulmones, que esto no había pasado antes. Cuando miras la nueva medicina germánica, de dónde puede venir el trombo, es una separación de la familia. Es decir, la neumonía es un miedo a la muerte. Se da como miedo a la muerte. Tú le dices a una población que está pegada a la tele, mayor, que tiene varias patologías, le dice que ellos son los más, que para ellos va a ser esto chunguísimo y que se los puede llevar por delante antes que a nadie, pues el que de ahí no tenga miedo a morir es porque es un valiente, como mi suegro, que tiene 84 años y no se toma un medicamento en su vida, se cura con limón, todo, se hace una herida aquí, que les chorrea sangre y se da limón y ya está, hasta para el lumbago, aunque no se lo cure, pero se pone limón y no va ni se pone vacuna, ni nada, da igual de todo. Pero desgraciadamente la mayoría de la gente no es así. Y claro, tú ya estás con eso, te vas al hospital, te meten allí, te enchufan tal, te separan de tu familia y el trombo es inevitable. Es que ya está. Es que tú, con el miedo a la muerte, con lo miedo que yo todavía no estoy tan cerca, he sentido ocasiones en que he tenido miedo a la muerte por mi historia. Pero ya verte de verdad que te queda muy poco y una situación como esa, yo no me quiero imaginar tenerme que comer solo en un hospital ahogándome porque te ahogas a mí con toda esta situación que me ha pasado al principio, con todo el bagaje que tengo, todo lo que he estudiado, la experiencia que tengo en mí misma, a veces decía, a ver si por chulo, por ponerme, creerme que sé más que tal, me va a venir esto como, ves como no, te tienes que ser más humilde, lo que sea, ¿no? Que al principio, y empezaba a tener miedo y me faltaba el aire y me tenía que tranquilizar, empezar a concentrarme, a respirar despacito para superar esa situación que yo mismo solo me provocaba con todo, con el tema del miedo. Y esto me ha pasado muchas veces. Al principio, sobre todo, cuando todo era tan convulso, tan inesperado, tan... que decía yo, pero bueno, que me tenía que poner en la cama así que buscando aire. Hasta que me dice, tranquilo, relájate, que es la cabeza, hombre. Pues imagínese a todas estas personas. Pum, te enchufan eso, te queman los trombos, en fin, o sea, barbaridades. Si tú vas allí, te cogen y ya eres suyo su propiedad. Si no vas, es mucho más difícil. Podrán intentar ir algunos para que digan, cogemos a este para que lo vea todo el mundo y diga, ¡oh, cuidado! Que es lo que hacen, hasta ahora es lo que están haciendo con casi todas las cosas. Como, le pegan a algunos por ahí, hostia, cuidado, que pegan o van a casa de algunos y, hostia, que están siempre algunos para que todos los demás digan, cuidado. Ojo, que no es que yo quiera que peguen a nadie, ni a todo el mundo, ni nada de eso, pero en el fondo es parte de esto, ¿no? Si no queremos arriesgar nada, si yo no quiero arriesgar nada para salir de esta situación, ¿qué vamos a cambiar? Si cambia, si deja de pasar todo lo que está pasando, no será por lo que hayamos hecho.
sino porque ellos digan, no, mira, vamos a aflojar aquí un poco para darle después más, no sé, para lo que tengan pensado. Entonces, pues nada, voy a dejarlo aquí ya y gracias por la atención. Y eso, lo que quiero decir es que necesitamos un cambio de modelo y que vamos a empezar ya por verlo desde el próximo capítulo, desde el punto de vista del holismo directamente, qué implica, porque el holismo es un concepto muy amplio, el todo mayor que la suma de las partes, ¿no? Pero de ahí devienen muchísimas cosas, devienen leyes universales, devienen cómo tienes que actuar de una manera o de otra para estar alineado, y eso lo vamos a empezar a ver porque estuve haciendo un estudio durante varios años sistemático de qué significaba esto del holismo. Gracias y hasta otro día. Wake up with the fear of God inside me each morning as I open my eyes to this world without warning. So easy to fall down, so easy to be crushed as you fight to stand at all in this never-ending rush.